si todo el tiempo no estoy repasando el capital, cuando estoy trabajando el capital, cuando salgo a pasear o a comprar a la feria, no sé manejarme sin un capítulo del capital para fijarme. Cuando voy a dormir siempre llevo el capital a la cama, si no, no puedo soñar con la final abolición del capital. Bueno, bienvenidos a esta primera edición de Polémica en el Marx, este nuevo ciclo de entrevistas, comentarios y desesperanza generalizada. Ustedes dirán, esto se ve igual a todos los demás streams que hacemos, al show de Videomarx, a No La Ven, la peluquería de Don Marxteo, el portal de las Marxcotas. Sí, porque no tenemos plata para puesta en escena, ni tiempo para diseñar nada, así es el streaming proletario. Somos los dos mismos giles, y hablando de giles, acá está Javier. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se me escucha algo? Yo estoy hablando por ahí. Yo te escucho. ¿Me escucha? Veamos qué dicen los comentarios. Sí, te escucho y me sorprende que alguna de las funciones de mi organismo esté funcionando con el calor que tengo acá. Así que... Qué bueno. Acá no hace calor, pero me estoy obligando a mí mismo a sentir calor vestido así. Acá me dicen, pero te pusiste un saco, claro, porque esto es el Polémica del Marx. Acá me voy a tomar un vinardo con ustedes. Acá me preguntan dónde está la corbata. Le estaba explicando a Javier que hace muchos años que no me hago un nudo de corbata y me lo empecé a hacer y me olvidé de cómo se hacía y dije, bueno, no voy a seguir. Me iba a llevar uno se va olvidando las cosas. Sí, es la edad. Bueno, veamos, ¿de qué vamos a hablar hoy? La idea de este ciclo nuevo es poder discutir distintas temáticas, ya sea en formato entrevista o en formato yo escuchando a Javier y haciendo así. Así que vamos a arrancar con algo que no estaba en nuestros planes. De hecho, teníamos otro video planificado y tuvimos que mover la agenda para poder hablar de esto, pero es el tema de la semana, el escándalo cripto de Milei. Y para eso trajimos a Cristian Caracoche, un invitado habitual, para que nos ayude a entender un poco cómo va la cosa. Desapareció Cristian. ¡Cristian! ¿Qué pasó? Pero no te vemos. Sí, a ver, espera que... Uy, problema. A ver, ¿qué está pasando? Bueno, nada, de mientras les voy hablando que estoy acá. De la oscuridad. El monje negro del fundido. No te preocupes, Cris. Fíjate qué pasa, te saco un cachito de transmisión y leemos algunos comentarios. Dale. Bueno, acá tenemos a Cristian, que dice, vamos tocayo, refiriéndose a Cristian. En el norte también está infernal. Me imagino que si en La Plata hace calor, en el norte debe estar infumable. Yo me voy a abrir esto. Javi, ¿vos tenés acceso a los comentarios? Como para... Yo no me hiciste host, como siempre. No te hice host, pero si vos tenés una cuenta para entrar. Pero si te entrego en la cuenta del fundido. Ah, entonces me equivoqué. Entonces fue mi error. Bueno, sigamos leyendo. Milei, experto en darle cariño a su hermana con o sin ropa. ¿Qué? No empecemos así. No, boludo. Empecemos así. Hablando de España, aguante el fundido. Nos dicen acá. Claro, el problema, lo que estaba pensando Javi, es que este chiste de polémica del Marx y todo eso no lo va a entender nadie que no sea argentino y que no tenga 30 años. Es verdad. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces para los que nos vean desde España, esto es en referencia a un programa que se llamaba Polémica en el Bar, donde había unos señores de traje. No existe Polémica en el Bar actualmente. El bar creo que existe todavía con Miguel Granados. Claro, yo la última vez que lo sintonicé estaba Mariano Yudica y Chiche Helblum, pero no sé ahora qué. Bueno, nada, era una cosa muy... por eso se retrasó el stream, no te podías hacer el nudo. Sí, entre otras cosas. Sí. Saludos a todo el fundidismo. De Santiago de Chile, soy chilena y entendí la referencia de la hermana. Todos saben que se cogen. Ups. Qué bueno. En estos días, a medida que se va como distribuyendo el lore acerca del presidente de la nación, vamos viendo en tiempo real cómo los yanquis se van enterando de que Milei se garcha a los perros. Cristian desapareció. Me escribió por WhatsApp, le dije que vuelva a entrar. Ah, perfecto. Todo esto igualmente es para seguir con la tradición de que todo salga mal siempre que se pueda.
Acá está Cristian, me apareció. Hola, Cristian. Vamos. Bueno, acá estamos. Bueno, sigamos un poquito entonces. Sí, pero Cristian no se te escucha. No se te escucha, Cristian. No. Creo que vamos a tener que optar entre ver o escuchar. De verte o escucharte. Sí. No. A ver. ¿Qué podemos hacer? No hay nada que pueda hacer al respecto, me parece. Veamos qué dicen los compañeros. Nadie escucha a Cristian, ¿no? No. Nadie quiere a Milhouse. Escribinos por WhatsApp, Cristian, porque no te escuchamos. No puede ser esto. No pasa nada, no pasa nada. Sigamos leyendo comentarios. Que entre Dale. polémica en el bar, polémica en el bar, tipo el bar de fútbol. Sí, igual para llegar a generaciones más nuevas, que también ya viejas, podríamos haber usado el viejo Hola, soy Germarx. Hola, bueno, esa era la primera idea que tuve. Sí, hola, soy Sí. Germarx. Hace muchos años ya. No sé si la gente se acuerda de Hola, soy Germán en este momento. Ese pin, a mí me preguntan el pin. El pin es Laika. A ver si se llega a ver, para que me lo saco. Este pin es Laika, yendo en un cohetito. Ay. Yendo en un cohetito a el espacio exterior. No se acuerda nadie, Javi, te dicen No de se acuerda polémica. nada, sí, vamos a tener que buscar otro nombre. A ver, veamos a Cristian. Ahí está. Perfecto. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. No sé qué pasó. Anda todo Bueno, muy raro. Igual yo lo dije, el streaming proletario es así, no hay nada, no hay presupuesto. Usen la imaginación. La tecnología no. Sí, hay que meter un estudio como la gente, pero bueno. Sí. Es una... No, acá si ves este stream, pensás posta que las fuerzas productivas están estancadas de 1918. Sí, le pegó otro. Hay que pedirle una colaboración a Soros que nos tire unas monedas, ¿viste? Sí. A ver si de una vez podemos poner un buen estudio, pero no. Acá nos dicen, yo quiero uno. Bueno, cuando si viajo a Argentina, eventualmente, si quieren, llevo pins y los distribuyo por todas partes. Ahí va. Bueno. Podemos hacer un pin del fundido. Podemos hacer un pin del fundido. Bueno, la idea, como les decía, por distintos motivos, a lo largo de la semana no pudimos tocar este tema del criptoescándalo. Y resultó ser una coincidencia buena, ¿no? Porque la historia en realidad no terminaba nunca de desarrollarse. O sea, como que nos decían, bueno, hagan un video. Y era lunes y al otro día resultaba que le descubrían a Caputo una cuenta offshore y no sé qué. Bueno, así que ahora podemos comentar todo esto con un poquito más de distancia. Y si sos de las personas que nos escucha desde España o desde algún otro punto del mundo hispano latinoamericano, podés reírte un poco de nuestras desgracias. Así que les voy a contar un poquito la situación, cómo fue arrancando, para ponernos en contexto, y lo vamos a dejar a Cristian que nos explique un poco los pormenores del hecho en sí. El dato gracioso es que yo vi pasar toda esta situación en tiempo real. Si no me equivoco, el problema arrancó más o menos el viernes, el día de San Valentín, el 14 de febrero, como a las 7 de la tarde, que eran las 11 de la noche acá de España. Yo dije, me voy a acostar temprano, me fui con la computadora a la cama, me voy a poner a programar algo, abrí Twitter y me quedé pegado a Twitter así hasta las 5 de la mañana, porque fui viendo cómo pasaba todo en tiempo real. Entonces, estábamos todos con la noticia de que Mercedes-Benz se iba del país y de que llegaba a Argentina una nueva app para que los pobres coman sobras. Acá en España eran las 11 de la noche, ya son las 7 de la tarde, y vemos que Milei postea el siguiente texto, ¿no? Dice, la Argentina liberal crece. Había un link y decía, este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos. El mundo quiere invertir en Argentina. El sitio web, violalibertadproject.com y un contrato, o sea, cómo llegar a la moneda, ¿no? Entonces yo vi en tiempo real cómo iban apareciendo inmediatamente comentarios de entusiastas del cripto, que generalmente son gente relacionadas al mundo liberal, libertario. En muchos casos directamente seguidores de Milei que decían, che, esto es raro, le hackearon la cuenta al Jabo, no se metan en esto. ¿Por qué? Porque incluso para la persona que no sabe nada de cripto, había algo rarísimo ahí. Si uno se metía en el sitio, cosa que yo hice,
el sitio era un horror, una cosa que se veía muy, muy rara, muy poco profesional, parecía no sé, el sitio web que yo había diseñado en HTML cuando tenía 13 años para mi fanfiction de los Caballeros del Zodíaco. Aparecía una dirección como contacto, aparecía una dirección de Gmail, era todo muy, muy croto. Y la gente que sabía más también notó varios detalles que no eran visibles a simple vista para el grueso de la gente, es que la mayor parte del existente de esa moneda, ahora no voy a explicar bien cómo es, estaba en manos de 2 o 3 billeteras, o sea, de muy poca gente, y eso suele ser indicativo de una posible estafa. El dominio del sitio web había sido registrado, no sé si ese mismo día o muy poco antes. El mismo token, la misma moneda, había sido creada unos pocos segundos antes. Pasaban los minutos, empezaban a circular en paralelo las líneas de, bueno, el presidente está intentando una criptoestafa en vivo y al presidente le hackearon la cuenta. Desde ese momento, esto es importante señalarlo desde ahora, desde ese momento, incluso antes de que ocurriera la caída del valor, incluso antes de que ocurriera el hecho en sí, ya circulaba la contradicción medio irresoluble de todo el conflicto. Chicos, alguno de los dos tiene un montón de ruido en el micrófono. No sé si... A ver. Creo que es Javi. ¿Nadie escucha el ruido? Ya no. Bueno, soy yo que me estoy... Muteanos mientras hablas. No pasa nada, perdón. Por ahí yo sé que estoy paranoico. Decía que ya en ese momento, antes de que ocurriera el hecho, antes de que ocurriera la caída abrupta del valor de la moneda y todo eso, habían aparecido las dos líneas que se iban a mantener hasta el día de hoy y que son como el núcleo irresoluble del problema para los libertarios, ¿no? O el Jabo es un estafador doloso, o el Jabo es un reverendo pelotudo al que en el mejor de los casos le hackearon la cuenta, cosa que no le debería pasar a un presidente, o en el peor de los casos le hicieron una cama y lo usaron para vender una estafa. Y ahí ocurrió, unos minutos después, ocurrió el hecho, se desplomó el valor de la moneda y ahora, Cristian, si querés, podés explicarnos más o menos dentro de lo que podés saber vos en qué consiste esto. Bien, no, igual hiciste muchos puntos que son como la columna vertebral de lo que pasó. Básicamente, a ver, como para pensar un poco, ¿qué es una cripto? Básicamente una cripto es algo, lo llama moneda, si nos ponemos muy técnicos podemos discutir si es una moneda, pero bueno, salvemos esa cuestión. Es una moneda que es no física, que la crean privados y que funciona como un instrumento financiero. ¿Qué quiere decir que es no física? Básicamente que no tenemos un papelito, está en algún lado en la nube, que se denomina blockchain, que la emiten privados, quiere decir que no la emiten estados, y que es un activo financiero, quiere decir que tiene un precio que fluctúa y se pueden obtener ganancias como también se pueden obtener pérdidas. Hasta ahí, bueno, uno pensaría así. Básicamente, no sería muy distinto de una moneda que también la emiten los estados, eso es cierto. Y entonces, ¿qué particularidad tiene esta cripto en particular, la Libra, en relación, por ejemplo, con el Bitcoin y demás? Eso un poco sería interesante pensar. Primeramente, bueno, habíamos dicho, es una moneda no física, dijimos estaba en el blockchain, acá tengo una serie de cosas que les iba a comentar. Bueno, es creada por privados, no la crean los estados, pero, y esto es una cuestión importante, se basa en la confianza de la misma manera que las monedas que crean los distintos estados. A ver, el peso. El peso es una moneda que crean los estados. Uno diría, bueno, tendría que tener un gran respaldo y demás porque está creada por el Estado, pero si el Estado argentino emite y cae el valor del peso, pasa lo mismo que pasaría con una cripto. Por lo tanto, bueno, en ese sentido, al ser las dos una moneda que tiene en el fondo como respaldo la confianza, depende mucho de la confianza de quién lo emite, de cuánto emite, de qué control hay sobre esa emisión. ¿Y qué es lo que pasa? Esta moneda en particular, la moneda Libra, es una moneda que básicamente era nueva, no tenía mucha
si se quiere, mucha historia que le dé cierta estabilidad, como puede tener el Bitcoin. Claro. Y además era una moneda que estaba, a diferencia del Bitcoin, que estaba más bien concentrada en pocas manos. A ver, el Bitcoin es algo que está muy descentralizado. Todos estos activos financieros, básicamente, como no funcionan de la misma manera las cripto que, por ejemplo, una acción, que una acción en última instancia es un derecho sobre una empresa, y esa acción puede valer de piso lo que valen los fierros de la empresa y de ahí para arriba. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La acción de Coca-Cola no vale los fierros de Coca-Cola, sino que vale los fierros y mucho más porque hay una marca, hay una expectativa de ganancia. Pero suponiendo que, no sé, las acciones de Blockbuster valen lo que valen los DVD que alquilaba Blockbuster. Es decir, hay algo detrás que lo sostiene. Todo lo que son estas criptomonedas no tienen nada detrás que lo sostenga más que la confianza, la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Hay criptos como las Bitcoin, que al estar bien descentralizadas, no hay nadie que pueda generar más emisión de Bitcoin, no hay nadie que pueda vender de golpe muchas Bitcoin porque están distribuidas, están atomizadas. Esta moneda Libra, básicamente, era una moneda nueva y era una moneda que estaba muy centralizada en pocas manos en un primer momento. En un primer momento, creo que el 80% de todas las monedas las tenían 2 o 3 cuentas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Contratan a alguien que tiene llegada en las redes, que lo que hace promociona justamente si alguien es Milei. Eso hace que la gente confíe y compre esa moneda diciendo, bueno, esto va a funcionar, esto va a ir para arriba, y cuando la cotización está muy arriba, hacen esto de tirar de la alfombra. Tienen una frase en inglés que no me acuerdo cómo es. Se le dice tirar de la alfombra o inflar y soltar, como un globo. Bueno, esa es la lógica de tener en pocas manos un cúmulo importante de estas monedas, vender las restantes, y entonces cuando se empiezan a vender las restantes, se empiezan a comprar cada vez a un precio más alto, y cuando está alto el precio de referencia, estas pocas manos que tienen muchas monedas salen a vender, y eso genera un desplome en el precio. De nuevo, claro, como estas cripto no tienen una referencia física, ni siquiera de expectativa de futura ganancia, como puede tener, no sé, como dijimos, acciones de Coca-Cola o acciones de Blockbuster. Entonces, al generarse un fuerte movimiento de venta, hace que el precio se desplome. Y bueno, y termina con lo que pasó. Obviamente que acá esto sería algo anecdótico, que se hace muchísimo en el mundo y que mucha gente cae, si no fuese que el que patrocinó, el que difundió, no me acuerdo cómo fue que dijo, fue Milei, presidente de Argentina. Entonces, eso genera que, nada, es una defraudación que se le está haciendo a la gente, a gente que no entiende nada y que flashea con que compro Bitcoin y dejo de laburar, desde un lugar de funcionario público. Es zarpado. Y acá es cuando uno cabe pensar, bueno, ¿esto es de garca o es de boludo, no? Y yo creo que es principalmente de garca, pero también en parte de boludo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, Milei sabía a lo que se atenía, sabía lo que podía llegar a traer de consecuencia, pero más allá de eso, el tipo se cree totalmente impune. Obviamente no es solo Milei el que hace cuestiones corruptas desde un puesto de poder. A ver, acá en Argentina tuvimos a Menem, que vendió armas ilegalmente, tuvimos a los Kirchner, que hicieron cualquier desastre con vialidad, con gasto público, con gasto de obra pública, tuvimos a Macri, que hizo cualquier cosa con los peajes y demás, etcétera. Pero bueno, acá
de última todas esas cuestiones las hacían con algo de carpa, agarraban la guita por abajo de la mesa. Claro. Acá Milei no tuvo ningún problema, ninguna mediación en poner él la cara y decir, compren esto, que esto es lo que va, y obviamente dejó tirado a un montón de gente con pérdidas millonarias, básicamente. Claro. Bueno, sobre el tema de la impunidad con la que se manejó, y además que sobre el hecho de que es algo de lo que había ya un precedente, sobre eso vamos a hablar ahora un poquito. Antes de subirle la velocidad y contar un poco el resto de los hechos que vinieron en los días siguientes, vuelvo a hacer un poquito de zoom sobre esa noche. Y esto importante porque tiene que ver con el tema del discurso, más allá de que sea en sí un poco una tontería en comparación al hecho en sí, ¿no? Que es lo siguiente, a ver, espérenme, a ver si puedo hacer aparecer. Ahí está. Bien. Mientras todavía no se había aclarado qué pasaba esa misma noche, durante un tiempo se movió la línea de que lo que estaba ocurriendo era un hackeo a la cuenta del presidente. Yo no sé si estuvieron ustedes mirándolo. Bueno, Javi yo sé que no estuvo en Twitter porque justo estaba de vacaciones. Pero durante esas horas que siguieron al posteo se empezó a mover esa línea. No, esto es un hackeo, lo hackearon al Jao. Eso era medio raro porque el tipo había compartido lo mismo desde Instagram, desde otra de sus cuentas, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo hicieron? Le hackearon todas sus redes sociales a la vez. Pero, decían los seguidores de Milei, un poco ya medio desesperados, creo yo, por encontrar una salida al tema en ese momento, si le habían hackeado, no sé, un correo electrónico o algo así, podía accederse a diferentes cuentas. O sea, ni preguntarte un segundo cómo puede ser que un presidente tenga una seguridad digital tan débil o que la llave a toda su comunicación dependa de un correo electrónico, ese tipo de cosas, ¿no? La teoría del hackeo parecía reforzada, como para contar un poquito más qué pasó esa noche, por otras publicaciones de cuentas de Twitter con sello gubernamental que estaban promocionando cripto. No sé si ustedes estuvieron al tanto de eso, pero esa misma noche aparecieron cuentas con el nombre del presidente, no me acuerdo si de Ecuador, con nombres de presidentes de distintos lugares, que eran cuentas gubernamentales, truchas, que en realidad eran cuentas, no sé, la cuenta gubernamental de la comuna de Pindonga en Italia, que le habían cambiado el nombre y le habían puesto presidente X, presidente Milei, y estaban difundiendo algunos scams cripto del estilo. Eso pareció indicar durante un par de horas que lo que había pasado era una especie de hackeo masivo a cuentas de Twitter con sello gubernamental. Pero si era un hackeo masivo a Twitter, entonces no concordaba la explicación de que no sé, de que le hubieran entrado el correo a Milei, de que le hubieran tomado todas sus redes sociales. Bueno, tampoco cerraba esto porque Milei seguía compartiendo pelotudeces. Después de que pasó esto, compartió un ratito más pelotudeces por Instagram, compartió tipo posteos de coherencia, por favor, dibujo de Nick, esas boludeces que postea Milei. Al final resultó ser que no tenía nada que ver con nada. Lo que pasó fue una especie de escándalo paralelo, de situación que se estaba desarrollando a la par y que resultó ser una coincidencia un poco confusa. Y al rato, mientras circulaban todas estas versiones, sale Lilia Lemoine a decir, no, esto no es un hackeo. Esto lo hizo el presidente de verdad. Y algunos ya empezaban a señalar, una hora después, una nota en Bloomberg, donde supuestamente Milei ya les había adelantado, o con Info Insider estaba adelantado que todo esto era verdad. ¿Por qué me detengo en esto? Porque vimos en vivo y en directo la incapacidad total de responder para esta gente sin bajada de línea. Ninguno supo qué contestar. El troll center del gobierno y hasta funcionarios de primera línea, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, compartieron, retuitearon, apoyaron, no, mirá qué bien esto de la Argentina crece, no sé qué, compartían gente que son funcionarios públicos. Hicieron jodas con eso, aparecieron los pelotudos estos de carajo, del stream oficialista, del 678 de Milei, haciendo bromas apuntadas un poco a inflar el valor de la moneda. El gordo Dan decía, pongan sus acciones acá, ¿cómo pongo todas las acciones de carajo en esto? Bueno. Como 4 o 5 horas después apareció el presidente con un posteo absolutamente demencial en el que a la vez admitía haber cometido por lo menos un delito y a renglón seguido se las ingeniaba para atacar a la oposición. Decía, hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras veces, como si fuera una cosa igual que cualquier otra, ¿no? Apoyando un supuesto emprendimiento privado. O sea que el presidente decía, bueno, no sé bien qué es lo que compartí. Con el que no tengo vinculación alguna.
Esto se iba a demostrar que era mentira 10 minutos después cuando empezó a saltar la ficha de toda la historia previa, que ahora la vamos a contar. No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto, dijo, y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión. Por eso borré el tweet. Pero la realidad es que le dio difusión durante las horas que fue necesario para que se realice el hecho. Lo único que importa verdaderamente es que le dio difusión durante ese rato. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación, bla, 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 y una serie de puteadas, ¿no? La realidad es que si el tipo no hubiera podido, no hubiera compartido lo que compartió, no hubiera copiado el número de contrato, nadie hubiera podido siquiera encontrar la moneda para comprarla, porque era una cosa que recién se acababa de crear. O sea, las plataformas a través de las cuales se compran criptomonedas no la tenían incluida en las opciones de inversión. En 45 minutos el precio de los tokens escaló creo que de algunos centavos de dólar a algo como 5.50 la unidad. Por ejemplo, uno de los primeros compradores de Libra, que pagó, no sé, algo de 20 centavos de dólar por token, y que compró además en el mismo momento que Milei publicó el posteo, o sea, mostrando que había una precisión, un trabajo con información insider, con información privilegiada para ciertas personas, vendió media hora después y se hizo una ganancia de unos 6-7 millones de dólares. El impacto de la publicación de Milei entonces fue gigantesco. Entre compradores, vendedores de la cripto se movió un volumen, dicen, de un total de 1.500 millones de dólares. A mí no me quedan del todo en claro esto por ahí, Cristian, vos no sabés explicar la diferencia entre el techo total y lo que sí se podía mover para comprar. Lo que se dice que se terminó entre comprando y vendiendo algo así como un poco más de 1.500, pero que la totalidad de los tokens en un momento se evaluaron a 4.500, pero 4.500 millones de dólares. Pero Claro. ¿cuál es la diferencia? Mientras subía el precio porque se vendían las pocas monedas que no tenían las manos iniciales, subía el precio hasta que las manos iniciales, el 80% de monedas salieron a vender. Antes de que salgan a vender, si se multiplicaba el precio unitario de la moneda por la cantidad de monedas totales que había, el stock total de monedas valía 4.500 millones de dólares. ¿Qué pasa? Nunca se llegan a vender el stock total a ese valor. ¿Por qué? Porque donde empiezan a vender los primeros tenedores, los que hicieron la estafa, el precio cae automáticamente. ¿Se entiende? Claro. Pero el minuto antes que empiecen a vender, que como dicen en inglés, tiren de la alfombra, en el minuto antes, si uno evaluaba el total de monedas por el precio unitario, que creo que era algo así como $5.50, daba 4.500 millones de dólares. Pero bueno, ese valor nunca se llegó a tocar. Claro, entiendo. Un segundo, acá estoy respondiendo unos comentarios que nos insultan. A ver. El resto de los hechos. En cuanto Milei publicó eso, todo el discurso oficialista se alineó muy rápido con eso. Pero la verdad que era una cosa un poco endeble. Era una cosa un poco endeble, porque no decía nada. Decía, bueno, no estaba interiorizado, qué sé yo, no era una explicación muy seria, ¿no? Entonces, al principio todavía se escuchaban muchas voces disidentes. Inclusive dentro del mismo campo liberal, libertario, decían que era una cosa poco seria, que no se estaba cuidando el presidente. Es una cosa de la que podemos hablar ahora en un minuto si quieren. Un concepto fantástico el de cuidar al presidente. Y muchos decían literalmente esto es una estafa. Al día siguiente se arregló una entrevista con Johnny Viale para intentar limpiar la imagen del presidente. No sé si ustedes la vieron, no sé si vos, Javi, la viste. No te escucho, para. Ahora sí. ¿Me decías? Sí, que estaba muteado. No la vi completa, pero sí, era un horror, un espanto. Encima yo me pasó, justo le decía a Cristian que decidí esta semana, un día antes de que pasara todo esto, no entrar más a Twitter. Entonces me perdí todo. No, pero aparte se perdió como el momento de violencia tuitera más extrema. Sí. Pero bueno. A ver. Y yo un tarado en Instagram. Sí, está bien. Estaba de vacaciones. Sí. Hay que disfrutar las vacaciones. No volví a entrar a Twitter igual,
No, está muy bien, está perfecto. Defiendo esa actitud, es una cosa súper nociva Twitter. Bueno, Milei en la entrevista fue incapaz de explicar lo que había pasado. Intentó varias líneas de defensa, a veces un poco contradictorias. Una de ellas que a mí personalmente me pareció maravillosa es esta idea de que él publicó, difundió esto como ciudadano y no como presidente. Como si el presidente no fuera un ciudadano. O como si el presidente dejara de ser presidente por ciertos momentos. O, como digo él, por no tener escrito presidente en su cuenta de Twitter. Pero bueno. Lo fantástico de esto es que en cuanto terminó esa entrevista, muy, muy desagradable de ver, rápidamente se filtró el crudo de una parte de la entrevista donde entra un asesor presidencial, Santiago Caputo, para los que no son de Argentina, entra un asesor presidencial y le da indicaciones al periodista sobre qué puede preguntar y qué no. Es una cosa totalmente bochornosa. Cualquier país serio de los que tanto admiran los liberales, un hecho así, primero acabaría con la carrera de ese periodista y ya casi que sería causal de la renuncia, un poco por mal gusto del presidente. Pero bueno, perlita de la entrevista también que Milei, a la vez que esgrimía su defensa de, bueno, no, yo publico esto como ciudadano, no como presidente, quiso como involucrar al ministro de Justicia en la defensa de lo que había hecho. Eso fue muy extraño, no sé si lo vieron. Como si el ministro de Justicia fuera una especie de abogado del presidente, ¿no? Una cosa muy, muy delirante, muy, muy ida, ¿no? Y ahora para todo esto se empezaba a visibilizar el trasfondo del conflicto. Aparecían otros protagonistas necesarios. Leo directo acá del blog de Rolando Sarita porque Rolando lo resumió muy bien. Rolando decía, todo indica que la promoción, difusión, dice ahora Milei, de la moneda Libra fue arreglada en encuentros previos, fundamentalmente con el estadounidense Hayden Davis, cuyo nombre no se sabe si es ese o no. Después dijeron que estaba muerto, después lo movieron a un hospital mejor y su condición mejoró a vivo. No se entiende si el tipo está vivo o muerto. Pero bueno, co-creador de Libra y responsable del lanzamiento. Y con un tal Julian P., singapurense, CEO del proyecto Libertad. Empezaron a saltar la ficha de que el tipo se reunía con esta gente, que se había reunido con uno de ellos el 30 de enero. El mismo Davis, o sea, el responsable, el co-creador de Libra, explicó que le había dado apoyo presidencial, que le había pactado el apoyo presidencial para el token. Y el problema, o sea, se empezaron a tirar entre ellos tiros, ¿no? Davis salió a decir que el presidente, bueno, había dado marcha atrás, por ahí por pánico, que Milei había bajado su tweet promocional y que era por eso que el precio de la moneda se había derrumbado, cuando en realidad el precio de la moneda se derrumbó antes, cuando se ejecutó esto que Cristian explicó, el rug pull. Pero en cualquier caso quedó claro, digamos, empezó a saltar la ficha, no solo con este Davis, sino con otros más, que todo esto estaba ya planificado de antemano y además que había un amplio conocimiento de causa, no solo de Milei, sino de todas las personas alrededor suyo involucradas en esto. Hay que destacar el rol, dice Astarita, de Mauricio Novelli y de Mauro Terrones Godoy, que acercaron tanto a Davis como a Julian P. al gobierno. Novelli y Terrones Godoy organizaron el Tech Forum, que se realizó en octubre del año pasado y tuvo como orador principal a Milei, lo que potenció un encuentro que estaba destinado a pasar casi desapercibido. Por otra parte, Milei dictó clases en cursos para traders organizados por la empresa de Novelli. Todavía en noviembre de 2023, o sea, ya siendo presidente electo, Milei dio una charla que Novelli publicó en su Instagram recomendando sus cursos de cripto. Novelli se reunió repetidas veces con los hermanos Milei. Según La Nación, entre enero y septiembre de 2024 tuvo al menos 9 o 10 encuentros. Y Novelli fue sponsor de la cuenta de Instagram de Milei mientras fue diputado. Todos se acuerdan de esto, inclusive esto lo hemos comentado nosotros mismos, no sé si en algún vivo o en algún video. Milei durante muchísimo tiempo, mientras era diputado, tenía en su descripción la promoción de una criptomoneda, como si fuera un influencer. Como es natural que ocurra con estas historias, el foco se fue corriendo de a poco, ¿no? Lo cual en sí es malo porque se pasa a hablar de otras cosas, pero se movió hacia lugares interesantes. Empezó a haber acusaciones cruzadas por todas partes. Cristina Pérez acusó a Karina Milei de pimpear al presidente por $2.000 el encuentro. El tal Davis, que había colaborado en la creación de la moneda, confesó que pagaba coimas a Karina Milei. Apareció Casares, un tipo conocido del ámbito cripto, habló de maniobras de sobornos y pagos ilícitos a funcionarios del gobierno nacional. Apareció Hoskinson, empresario creador de Ethereum, denunció que le pidieron dinero para reunirse con Milei durante su primera visita a Argentina en 2024. Se empezó a hablar mucho del rol del periodismo obsecuente para tapar un poco el escándalo de lo que había hecho el tipo este.
de la intención de varias partes de avanzar en juicio político, de una supuesta respuesta legal de Estados Unidos, tanto por parte de intereses privados como públicos. Y, como decía, apareció el recuerdo de algunos que parecían haberse olvidado que Milei ya había promocionado esquemas similares en el pasado. Uno era CoinX, otro era Vulcan, que de hecho lo mencionamos acá en el fundido hace algunos años. Y como no, apareció la cuestión también de la respuesta de los mercados. ¿Le van a soltar los mercados de la mano a Milei con esto o no? Entonces apareció esta duda. Pareció que el primer día, bueno, justo esto resultó que ocurrió el viernes y el lunes era como un feriado en Estados Unidos. Entonces, no habría bolsa ahí. Pero la respuesta inicial de los mercados parece que fue mala. Y acá es la otra cosa que te queríamos consultar, Cristian, que era acerca de este rumor que apareció de que se estaban liquidando existencia de ANSES para comprar acciones de empresas argentinas para amortiguar el efecto en los mercados. Que si se puede como saber qué validez puede llegar a tener ese rumor o algo así. Bien, desde lo que es un ser humano normal sin información interna, en realidad nunca se puede chequear efectivamente quién compró puntualmente cada cosa. Lo que sí, a partir de determinados movimientos, bueno, se suele deducir que hubo compras grandes, a veces se supone quién puede ser. En esto apareció una compra muy grande que si se quiere, se dedujo que podía llegar a ser por orden de Caputo, básicamente. Claro. Ahora, bien, ¿eso pudo haber existido? Sí. ¿El tema cuál es? Ese tipo de compras, de movimientos, son cosas que cubren a lo sumo el cortísimo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Y no se pueden sostener en el tiempo una cotización. A ver, si hace poco hubo en Estados Unidos un movimiento de que muchas cuentas que tenían poca plata, pero fueron todas juntas a comprar acciones, no me acuerdo qué fue, de una tienda de juegos físicos, que ya básicamente estaba destruida la acción, y lograron por un periodo corto de tiempo subir el precio de esa tienda. ¿Qué pasa? Todos estos movimientos pueden funcionar, pero funcionan en el corto plazo. Si en el mediano plazo no hay, si se quiere, fundamentos más o menos sostenibles, eso cae. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que Caputo haya hecho comprar el martes algo de acciones para que no caiga tanto. El tema que en el mediano plazo no cayó, al menos, en toda la semana no cayó. ¿Y eso qué es lo que nos quiere decir? Básicamente que en tanto y en cuanto, por ahora, todo este quilombo político no afecte determinada confianza de determinados inversores del mercado, todavía no se va a ver, si se quiere, traspasado el efecto al mercado. Claro. ¿Qué quiero decir? Todavía todo esto no afecta a las cuestiones de la macroeconomía, tanto local como los efectos que puede tener en Wall Street. No afecta de manera profunda, no hace saltar el tipo de cambio. Claro. Ahora bien, esto puede tener en el mediano plazo, en el largo plazo, un rebote, por ejemplo. Puede llegar a tener implicancias en cómo se dan los arreglos de las listas electorales. Esto puede llegar a tener, por ejemplo, que, no sé, Macri haga algún tipo de movida contra Milei, eso le haga perder votos a Milei, y eso a su vez afectar el riesgo país, y eso a su vez afectar la macroeconomía. Digamos, puede tener efectos secundarios que pueden generar en algún momento una devaluación, una caída de las acciones fuertes, las acciones argentinas en Wall Street. Pero bueno, por el momento lo que se ve es que, más allá de que Caputo haya o no mandado a comprar acciones, las acciones no sufrieron grandes movimientos,
Ni las acciones, ni el tipo de cambio, ni el oficial, ni el paralelo, sufrió grandes movimientos. Bajó en un primer momento, después volvió a su nivel, más o menos, no tuvieron grandes movimientos. Hay que ver qué pasa de acá a las elecciones. Si no sé, si salen a partir de esto, no sé, doy un ejemplo. El PRO y la Libertad Avanza van separados en la provincia de Buenos Aires y empiezan a salir encuestas que ponen al candidato o la candidata del peronismo robando en la provincia tipo por 50 puntos y dejando al resto en 15, 20 puntos. Bueno, ¿qué empieza a pasar ahí con la cuestión riesgo país y por consecuencia que eso sí afecte al tipo de cambio y a cuestiones más estructurales macroeconómicas? Pero por el momento, digamos, la sangre no llegó al río en términos de no afectó cuestiones macroeconómicas fundamentales todavía. Claro, ahora yo tengo una pregunta y por ahí Javi también tiene alguna idea sobre esto. Si un movimiento totalmente, no sé cómo describirlo, de turbio, porque la palabra, recontra mil turbina, por parte del presidente de la nación, no afecta la confianza de los inversores, no afecta como la disposición del capital respecto del presidente. ¿Quiere eso decir que en realidad el presidente estaba medio de figurita ahí? Porque es casi como si no importara. Sí, yo más que figurita, yo lo plantearía como que el presidente es impune, por decirlo de alguna manera. En tanto y en cuanto no se le... A ver, ¿cuál es mi hipótesis hoy por hoy? En tanto y en cuanto no se le vaya de las manos el tipo de cambio, la inflación, y sostenga más o menos equilibrada la situación, yo no veo, al menos por ahora, quizás hay una cuestión de gota a gota, en algún momento el vaso rebalsa, pero claro, por ahora no afecta a las cuestiones más estructurales. También te digo, si esto le pasaba en un contexto de inflación creciente o que el tipo de cambio se le estaba yendo de las manos, ahí estamos hablando de otra situación, de otro contexto. Pero claro, en este contexto, la verdad es que también hay que entender un poco de dónde venimos, ¿no? Milei está gobernando con una oposición totalmente inexistente, con una oposición que no hace ni sombra. Y también hay que pensando en términos del electorado. Y sí, lo que hagas a puteadas a Milei, ¿y cuál es la alternativa? En ese contexto, el tipo prácticamente nos está meando, hace cualquier cosa y tiene todo el blindaje, no solo periodístico, pero también hay que decirlo, el blindaje social de mucha gente que a ver, el electorado de Milei, yo estoy seguro que una enorme parte del electorado de Milei sabe abiertamente que el tipo vendió una publicidad y sabe que esto es una estafa, pero que igual lo va a votar. Porque en el fondo, y también hay que entender eso, porque en el fondo la respuesta que no te la van a dar casi nadie, pero tienen hacia adentro internalizada es, ¿y a quién voto? La pregunta es, ¿a quién voto? ¿Voto a Cristina? O sea, ¿a quién voto? Del otro lado no hay nada, no hay nada. Y desgraciadamente como izquierda no hemos logrado, no sé, consolidar una alternativa. No digo una figura, porque la figura va y viene. Digo una alternativa de poder. No lo hemos podido consolidar y bueno, y acá tenemos la cuestión. El tipo, en tanto y en cuanto no se le desbande la economía, y no te digo que se puede mandar 10 de estas, pero se puede seguir mandando errores no forzados que no les va a afectar. El día que sí se le desbande la economía, una cuestión como esta es un golpe de knockout. Sin dudas, sin dudas. Pero bueno, por ahora... Claro. Yo siento, acá dijeron una cosa que es clave. Dijeron, hay un aura de roba pero hace. Yo siento que sí pasó. Eso. Yo siento que se movió. Lo que vos decís es una gotita. Se cruzaron algunos límites.
algunos de los... lo mismo que pasó al principio, lo mismo que pasó con un montón de estos pelotudos que decían que los ñoquis, resultó saltar que todos venían de familias municipales, que de repente todos cobraban sueldo del Estado como dirección de publicidad de la Pindonga. Bueno, lo mismo que se cruzó una línea en ese momento y cuando se aceptó que de repente, bueno, una gran parte del personal que alimenta el discurso de este tipo ahora es ñoqui del Estado, por decirlo así. Lo mismo que se cruzó, ahora se cruzó esta otra línea. Muchos empezaron a decir, bueno, roban pero hacen. Sí, es un roban pero hace un poco como ahí con eso, una nueva versión, digamos, porque para mí hay un elemento que es lo dijo Cristian, en todo caso estafa pero baja la inflación. Claro. Y ahí me parece que el roban pero hacen en un punto tiene patas más cortas, digamos, en relación a que hay un componente discursivo mucho más fuerte. Porque, a ver, el roban pero hacen, de alguna manera, perdió eficacia, o no sé si la tuvo en un momento, en cuanto a al nivel de fragmentación que tenían, salvo en el primer periodo de crecimiento del kirchnerismo, al nivel de fragmentación que tenía la llegada de las políticas que supuestamente, en todo caso, venían a balancear o a justificar el roban, ¿no? A medida que va entrando en crisis el esquema económico durante el kirchnerismo, todo ese piso de un 30% de pobres, de gente que finalmente en el largo plazo no terminaban de llegarle las cosas que supuestamente estaban incluidas en ese ASEN, para una gran cantidad de gente el roban pero hacen empieza a ser muy inocuo y hasta agresivo, ofensivo. Y acá la experiencia de la baja de la inflación es una experiencia mucho más directa, más cotidiana, de la cual agarrarse para a ver qué homogeneiza de alguna manera la llegada de ese discurso. La experiencia de, bueno, está bien, el tipo al final era igual que los demás, o mucha de la gente que le votó nunca creyó que fuera realmente un tipo diferente, o sea, ese núcleo duro, que por ahí, sí tal vez en lo inmediato, qué sé yo, en el debate con Massa, donde Massa no fue una cosa, no fue por afano, pero de alguna manera se mostró más consistente en un montón de cosas, aunque para mí fue un desastre igual, no le ganó por goleada, como dicen algunos, pero fue visto por mucha gente la derrota, digamos, en lo discursivo tal vez de Milei, como un signo de, bueno, este tipo no es un profesional de la política, no es un tipo que está hace 30 años atornillado en cargos de poder, vamos con este tipo. Mucha gente no creyó eso, no es mucha gente, no es tanta la gente la que lo votó por eso, y hoy en día yo no sé cuánta es la gente realmente que sostiene su apoyo en función de eso. Entonces no sé cuánto le afecta a una gran cantidad de la gente que lo apoya por el hecho puntual de que bajó la inflación, o que en todo caso algunas cuestiones más políticas, pero que en este momento, digamos, garpan, como el tema del control del espacio público, la represión a la protesta, cuestiones de los consensos más derechistas que están instalados ahora. Esas son las cosas que valen, digamos, para una cantidad de gente. Yo lo que sí creo es que hay un cambio acá en la forma en la que se puede parar Milei como figura, sobre todo, porque es la primera vez que realmente quedan corridos del lugar de que se come a todo el mundo crudo. De que no importa nada, de que va para adelante incluso con torpeza, con errores y no pasa nada. Todos los tiros en el pie que se pegaron a lo largo de todo el año, pero papelones totales, muestras de ineptitud tremendas, y que el hecho de que siempre pudieran afrontarlas pechando y tirando para adelante, hasta eso le daba como un aspecto así de ganador, entre comillas, de que bueno, no importaba si la ley ómnibus se cayó por ineptitud de ellos, por desconocimiento de los aspectos legales o técnicos del funcionamiento parlamentario, o sea, como que todo iba para adelante y el tipo se seguía comiendo crudo a todo el mundo. Y ahora como que es la primera vez que se los ve a la defensiva de una forma bochornosa, aparte.
y que el tipo tiene que salir a defenderse y que encima, bueno, hasta se anuncia que el tipo va a dar una entrevista antes de que se supiera por vía oficial que el tipo va a dar una entrevista explicando esta cuestión. Es una cosa muy, muy rara y lo pone en esta posición de tener que empezar a justificar, a decir cosas que las digan como las digan, van a sonar raras, como Alberto explicando de la fiesta de Olivos. Lo pone un poco en esa situación de debilidad. Entonces ahí cambia un poco, me parece, la mirada que se puede tener sobre el gobierno en este sentido. Lo que pasa es que mientras, lo que decía Cristian, no haya un cataclismo económico que realmente perjudique este punto central, que fue la baja de la inflación, que es algo que, lo dijimos un montón de veces, no es tampoco una cuestión de un ingenio político trascendental o de una cosa muy brillante, solo básicamente era una cuestión de que en un momento iba a haber una gran cantidad de gente dispuesta a negociar, digamos, o a comerse un impacto económico muy negativo en su vida a cambio de poder salir de la escalada inflacionaria, ¿no? Entonces, mientras eso se mantenga, yo creo que el gobierno tiene posibilidades que esta no sea su foto de Olivos. Depende de esas cosas, que bueno, pueden pasar un montón de cosas, pero yo no veo todavía que esto, o sea, podamos asegurar que se traduzca en una crisis. Hay que ver qué pasa, porque aparte puede pasar de todo, pero sí veo que hay bastante discusión en cuanto a, bueno, cómo ocupar el espacio que abre esta situación. Mucha gente en la izquierda discutiendo si está bien, no sé, la postura del FIT de, bueno, que vaya Milei a dar explicaciones, o bueno, juicio político, o cuáles son. Yo, en principio, no me pongo en contra ni a favor de ninguna maniobra de este tipo que pueda tener un impacto como propaganda, ¿no? Bueno, está bien, la imagen del presidente aparece perjudicada. No sé si está mal decir, bueno, que vaya a dar explicaciones. Sí, lo que me parece es que un poco el tener que estar pensando, y eso en la izquierda en general, nosotros no somos del FIT ni mucho menos, pero siempre que hacemos una crítica a la izquierda en general, nos ponemos también como objeto de esa crítica, por supuesto, pero sí veo esta falta de haber logrado un lugar que nos permita decir, bueno, vamos a jugar un rol en la resolución de esto. ¿Qué pasa si el gobierno mañana se cae? Bueno, evidentemente en este momento la izquierda está muy ajena a poder plantearse un rol importante o un rol determinante o decisivo en eso. Y me parece que la cuestión, que la crítica va más por ahí, y la exigencia del momento va más por ahí, que bueno, a ver qué política podemos tomar para explotar un poco, para agregarle un poquito de leña al fuego en esta situación de que la imagen del tipo, que es su mayor insumo, o junto con la oposición que tiene, la supuesta oposición que tiene, son los dos grandes insumos que tiene, que son la imagen que logró construir muy acorde a un humor de rechazo generalizado a todo lo que él supo, digamos, englobar como enemigo, y bueno, esta oposición que no solo le es funcional, sino que activamente está contribuyendo todo el tiempo a sostenerlo, aun cuando se pare como una supuesta oposición. Entonces yo creo que la cuestión ahí que tenemos que preguntarnos para pensar esto un poco en el largo plazo, dado esta cuestión, que bueno, no sabemos bien cómo, si esto se recupera en 2 semanas, pueden pasar 1.000.000 de cosas y se recupera la imagen del gobierno y los apoyos y todo eso, o esto empieza a desencadenar un montón de cuestiones. Me parece que la cuestión siempre es pensar lo que hablamos cada vez que hablamos de las posibilidades de que el gobierno sufra algún revés, que en general hasta ahora, como decía, todas las dificultades que tiene suelen ser autoinfligidas, como esta. Entonces, pensar esto, que el gobierno, todas las dificultades que tenga, sean autoinfligidas, que no sean producto de una ofensiva de un sector opositor, por izquierda, ¿no? Obviamente, siempre hablamos desde ese punto de vista, que no sean justamente por
a ver, por el nivel de movilización, de organización y de capacidad de confrontación, sino que sea por este tipo de cosas, bueno, nos pone en ese lugar de decir, ¿y si mañana se cae el gobierno, qué pasa? ¿Qué rol vamos a jugar nosotros? Y si vamos a poder constituirnos como una fuerza, no digo que se cae el gobierno y bueno, y la izquierda asume el poder y la clase trabajadora toma las riendas de la economía del país, sino simplemente, bueno, ¿qué rol vamos a ocupar? ¿Cómo nos vamos a insertar en ese contexto en el que es posible todo el tiempo que alguna de estas crisis que sufre el gobierno desencadene o sea parte, tal vez, de algún giro político estructural que nos saque de esta situación en la que parece esto, que mientras la inflación siga controlada y un par de cosas más sigan dentro de todo funcionando, pareciera que el tipo sigue camino hasta incluso, y repito, siempre puede pasar cualquier cosa, pero en este momento no es descabellado pensar en una reelección del tipo o en que haga una buena elección este año. No sé qué opinan ustedes. ¿Cristian? No, sí, yo entiendo que, a ver, como todo proceso de ajuste es inestable, pero dentro de esa inestabilidad tiene buenas chances de que le salga bien hasta las elecciones. Después de las elecciones, ya con los votos contados y los diputados y senadores cobrados, puede volver a hacer otra ronda de ajuste, porque falta ajuste, desgraciadamente todavía hay cosas para ajustar en la economía argentina, y viendo que tiene una lógica de hacer el ajuste esperando la parte, si se quiere, no progresiva, porque no es progresiva, expansiva del ajuste, lo puede llegar a hacer el ajuste entre fin de 2025, principio de 2026, y llegar a un 2027 en una situación similar a esta, ¿no? Con cierta estabilidad, un crecimiento chiquito, y bueno, y por ahí volver a reelegir. Todo, bueno, va a depender hasta qué punto se le va de las manos o no la situación, tanto de acá a las elecciones, que yo de acá a las elecciones, la verdad, no me juega a decir no va a pasar nada, pero es probable que llegue sin grandes sobresaltos, es probable que llegue. Obviamente en el medio puede haber 1000 cisnes negros, pero es probable que llegue hasta las elecciones sin grandes sobresaltos. Y después puede darse, también alineándose muchas cosas, con mucha inestabilidad, se le puede dar una situación donde, como decís vos, Javier, llegue a un 2027 con posibilidades de ser reelegido. A ver, en el medio, si pisa en falso, en cualquier momento, y digo, pisa en falso en términos de que se le vaya a la mierda lo económico, patina Sí. y anda a buscarlo a la plaza colgado de las patas, a la Mussolini, digamos, porque también esa es otra. Están jugando con mucho fuego y todavía las cosas, entre comillas, le están saliendo bien. Si a esto le llega a salir mal, no solo que va a haber un vuelto muy grande, y digo un vuelto muy grande, sino que van a empezar a saltar este tipo de cosas, que esto saltó, si se quiere, la puntita de todo, la punta del iceberg. Acá, por abajo, este tipo de negociado, de comprar, vender cosas, este tipo, Milei, digo, ¿no? Se cree impune y tiene una desfachatez para hacer hechos de corrupción tremendos, que todavía quedan ahí, no se investigan, bla, 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 por una cuestión de que dentro de todo le está saliendo bien la situación, pero donde pisa es el filo de una navaja, donde pisa mal, anda a buscarlo y anda a saber qué viene después. Yo en ese sentido soy bastante cauto con la cuestión de qué hacer, ¿no? Porque supongamos, sí, bueno, juicio político. Y supongamos que se da el juicio político. ¿Y después qué viene? ¿Viene Villarruel? O sea, ¿qué pasa? Es un salto al vacío en un contexto donde como izquierda
la verdad que no tenemos una estructura, no tenemos una representación subjetiva en la clase trabajadora, y por ahí, digamos, el salto al vacío termina siendo algo peor. Digo, no sé qué puede llegar a pasar después. Distinto sería si estamos en una situación donde hicimos pie en la clase trabajadora, ¿no? Donde volvimos a reinstalar el ideario socialista dentro de las fábricas. Ahí sí te digo, y sí, vamos con el juicio político. Pero hoy en día yo no sé si es la mejor salida o no. Hay momentos donde por ahí uno tiene que pensar en que, bueno, tenemos que meternos para adentro, trabajar en el laburo de hormiga, en el laburo punto a punto, y por ahí dentro de varios años, sí, pensar sacar la cabeza, ¿no? Hay una canción que seguramente alguno de ustedes dos la conoce, la cumbia del obrero, que dice, esta cumbia se baila bajito, se canta bajito hasta que se une en un solo grito. Digamos, creo que estamos en el momento de cantarla bajito, ¿no? Y reconstruir lo que se rompió, digamos. Pegar un salto en el vacío puede ser bastante problemático. Y además, digo, vamos a poner escenarios posibles. El escenario más posible es que cae Milei, sube Villarruel. Supongamos que se da un escenario donde no cae Milei, donde cae Milei, no puede asumir Villarruel y agarra algún kirchnerista, peronista, y volvemos de nuevo a la situación de discutir de que la política no es una cuestión de voluntad. Digamos, todos los escenarios son una mierda. Ojo, prefiero discutir con un kirchnerista sobre si la política no es una cuestión de voluntad que discutir con estos energúmeros de cuestiones tan básicas como que, no sé, un feto no es un bebé, ¿no? Pero igualmente, digo, ninguno de los caminos es un camino de rosas, todas la vamos a tener jodida. En tanto y cuando, bueno, no logremos hacer pie. Si no logramos hacer pie, vamos a seguir siempre en un mismo ciclo, en una recurrencia histórica, haciendo un poco de publicidad de mi anterior libro. Es verdad, no tenemos acá no tengo el ticker para pasar la publicidad de tu libro, porque cambiamos de programa. Pero ya para la próxima libro recuerdo. No lo encuentro. O se lo presté a Gerardo. Ahí Gerardo Igual, está en el chat, va a poder decir. Igual dentro de poco vamos a hacer la presentación de mi nuevo libro, así que ahí van a poder hacer mucho chivo de mi nuevo libro. Perfecto. Sí, cambiamos de programa y este es una porquería y además estamos pagando por esto. O sea, horrible. Sí, creo que vamos a tener que volver al otro. Sí, bueno, pasa que el otro... Bueno, yo iba a decir una cosita, sí. Es que sí me parece que algo que puede haber que podemos tener que tener en cuenta es esto de que Milei venía en una escalada de batalla cultural, digamos, muy furibunda, ¿no? Lo cual se sostiene muy fuertemente en su figura, en su investidura, digamos, no solo presidencial, sino como líder, entre comillas, de toda esta cuestión, o sea, de toda esta corriente política que se supone que el tipo viene a representar, que después si uno ve lo que es y uno ve los referentes, se encuentra que tienen muy poco que ver unos con los otros, pero bueno, aparece como esta idea. A mí me parece que algo sensato que debería hacer el gobierno en este momento justamente es recluirse, salir de lo político y meterse de lleno en lo económico. Pero bueno, Milei ya está con hablar de la conspiración LGBT y la supuesta hormonización de niños y todo eso. Concéntrate en hablar de economía, que es lo que por ahora está saliendo bien. Bajate de la batalla cultural. No des más pie a escandaletes de ningún tipo, que no se te suelte la lengua hablando de cosas polémicas, y reafirma lo económico. Entonces me parece que eso también implica un planteo de qué cosas políticamente nos podemos agarrar para ir constituyendo un punto de vista de confrontación que también pueda
ir empezando a tener una llegada o que pueda abrir canales de discusión. Porque si el tipo, por ejemplo, se baja de atacar a la educación pública, bueno, ese fue un eje en un momento, ahora parece que desapareció, pero fue un eje de movilización, ¿sí? Después, eso puede ser cooptado, puede tener sus límites, lo que quieras, pero es un paso que para alguna gente es un punto de ruptura. Un día me movilicé, un día resultó que, bueno, había otra gente que pensaba lo mismo que yo sobre algo, o que se sentía interpelada por algo, se sentía que había que defender algo, bueno, me movilicé. Es una experiencia. En general, volcarse a algún tipo de militancia, no hablo ni de militancia partidaria ni comunista, sino de acción colectiva, siempre en general uno está marcado por algunas experiencias puntuales que, bueno, algo que a mí me movilizó y me llevó tal vez a ver que había otras cosas. Entonces, bueno, ir viendo cuáles son también los elementos que posiblemente puedan movilizarnos, puedan darnos pie para hablar, para discutir, para plantear problemas y justamente para plantear un poco esto que decía Cristian. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar la idea de que acá de esto no se sale con un candidato peronista que vuelva a llevar la inflación al 300% para que después en 2031 gane ya no Milei, sino el hijo de Lilia Lemoine y Conan? Porque si no, y después viene, y después de eso, se van turnando en arruinar cada uno un poquito más al país y van cada uno legitimando una supuesta perspectiva contraria, donde cada uno se supone que viene a arreglar todo lo que arruinó el anterior y en realidad seguimos en la misma y nunca salimos de este pozo de decadencia infinita. Te dejo terminar, pero hay un par de preguntas. Una cosa, yo acuerdo con esto que decís vos, Javi. Lo único que lo que me interesa, y perdón por mi economicismo, cuestiones como la marcha universitaria, en un contexto de desbandada económica, era un golpe de knockout. Digamos, convengamos que un ajuste que no llegaba a ser ni un cuarto del ajuste actual que se metió en las universidades, le valió el puesto de ministro de Economía a López Murphy. Sí, totalmente. Digamos, esto sería un golpe knockout. Desgraciadamente, bueno. Ese es el tema, y por eso yo pensaba esto que decía Javi, que yo por ahí creo que opino lo contrario. Me da la sensación de que los tipos tienen, no sé si Milei, porque en buena parte es un energúmeno, pero quien sea que le gestione la agenda, para mí al revés, tiene muy, muy bien planteado cómo ir destilando gota a gota la batalla cultural más pelotuda posible en los momentos que hay que hablar de otra cosa. Entonces, Milei se manda una cagada, algún dato económico sale un poco feo, entonces el otro sale a hablar mal de los putos. O a decir cualquier barbaridad en un foro internacional. Para mí es 100% eso. Para mí es 100% eso. Y en ese sentido, digamos, cuestiones como la marcha universitaria tienen, todo esto que dice Javier, a largo plazo, son una experiencia positiva para la gente que toma parte, sobre todo cuando esa gente no viene de un ámbito consciente de militancia y se encuentra con esta experiencia. Bueno, mira, hay gente que está dispuesta a hacer esto porque piensa lo mismo que yo sobre el tema, pero a la vez, digamos, las situaciones en las cuales eso sale mal, de alguna forma, porque ocurrió toda esa marcha ultra multitudinaria, espectacular, unas fotos brutales, y el tipo agarró y fue y puso la firma que iba a poner. También de alguna manera debilitan hasta el propio recurso de la marcha. Porque ahora el tipo puede decir, ustedes pueden marchar todo lo que quieran. Sí, una cosa que me parece importante también, que muchas veces desde la izquierda no lo estamos viendo, es que hay muchas mayorías silenciosas que obviamente en la calle le oponemos, mayorías o minorías ruidosas, digo, mayorías como las universitarias y minorías como otros casos que son ruidosos, y que Milei, guste o no, en un contexto, de nuevo, donde le está saliendo bien lo económico, enfila detrás de él
muchas de estas mayorías silenciosas de que le hincha las pelotas, no sé, no le gusta que se hable en lenguaje inclusivo, idioma cualquiera. No le gusta que se hable en lenguaje inclusivo, que no le gusta que que un docente no tenga un laburo, que tenga un laburo con, no sé, un mes y medio de vacaciones. Es decir, hay muchas mayorías silenciosas que han estado durante muchos años acalladas por sí mismas, ¿no? Autovetadas, que hoy en día, a partir de Milei, que le está saliendo bien en términos económicos, no tienen problema en salir a golpearse el pecho y decir las barbaridades que se dicen. Entonces, en ese ámbito un poco yo entiendo que está esta cuestión de que cuando algo se va de marco, salgo a decir alguna burrada para desviar el tema, pero también por otro lado yo entiendo que hay un enfoque, por decirlo de alguna manera, desde esta ala ultraderechista, de que en los momentos donde te sale bien lo económico, en esos momentos son los momentos para filtrar lo extraeconómico. Y ¿qué quiero decir con esto? A ver, si esto le estaría saliendo mal, no podría meter ninguna de las barbaridades que dice. Ahora, como esto le está saliendo entre comillas bien, todavía no se le fue toda la mierda, meter estas barbaridades que dice hasta puede llegar a tener mayor resonancia y hasta puede caer bien, digamos. Con esto, ¿qué quiero decir? En términos más sintéticos. Para que haya lo que algunos sociólogos llaman hegemonía, nunca, desde la vuelta de la democracia para ahora, hubo como dos grandes discursos, el discurso de los 90 y el discurso de los 2000. Los dos vinieron, si se quiere, a caballo de un éxito económico. En este momento no podemos comparar el éxito de Milei con los éxitos económicos de la convertibilidad o de la postconvertibilidad. Sin lugar a dudas, no se puede comparar. Pero, dado los 10 años últimos, esto es un éxito rotundo, si miramos los 10 años, lo que venimos pasando los últimos 10 años. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que también tiene que ver con, bueno, dentro de todo nos está saliendo más o menos bien, mete toda la falopa cultural que puedas meter, y por eso cada 2 por 3 salen con alguna falopeada. Eso me parece que es bastante importante para tenerlo en cuenta, sobre todo esta cuestión de las minorías silenciosas que no se escuchan en los ámbitos académicos, no se escuchan en los ámbitos de exposición social, pero sí se escucha en la mesa del domingo el tío facho que dice tienen que volver los milicos. Digo, yo es una anécdota que suelo contar muchas veces. Yo nunca vi tan movilizada lo que podemos llamar la sociedad civil. ¿Qué quiero decir con esto? Centros de estudiantes, cuerpos docentes, comisiones internas de lugares de trabajo, teatros, artistas y demás, etcétera. Nunca la vi tan movilizada como en el balotaje Massa-Milei. Sacaron comunicados en todos los ámbitos de ir contra Milei, ir contra Milei. Si uno miraba eso nada más, esa minoría o mayoría ruidosa, bueno, uno podía llegar a decir que en el balotaje Massa iba a robar. Y sin embargo, hubo muchos tíos fachos que fueron y metieron el voto y que en la mesa del domingo piden que vuelvan los militares y sin embargo terminaron siendo mayoría. Por eso no hay que perderle de vista eso. Tengo acá un par de... Sí, dale, Javi. No, iba a decir que a veces aparte están solapadas con, o sea, a veces esos grupos, digamos, están muy solapados entre sí, entonces también hasta son difíciles de identificar como un sujeto, digamos, más o menos definido. El tío facho es un clásico, pero a veces todo ese grupo está conformado por personas que a veces ni siquiera son el tío facho, sino simplemente alguien que capaz que no está de acuerdo con nada de lo que dice Milei, no le gusta a Milei, sabe que no es opuesto ni contrario a ningún tipo de casta, sabe que es un garca, que es un estafador, que este gobierno está tan lleno de actos de corrupción como puede estarlo cualquier otro, pero aún así hay alguna cosa que simplemente le parece mejor y apuesta simplemente a mantener esa cosa. Entonces,
no, a ver, si no uno tiene que pensar también, no por lo del tío Facho, que son estas, por ahí, sectores que sí vienen de un mayor largo plazo, digamos, pero, a ver, los apoyos vienen de lugares muy diferentes y para mí vienen mucho más desde cosas puntuales, experiencias cotidianas puntuales de lo que hizo el tipo en economía, justamente, que por ahí de coincidencias ideológicas. Si no, tenemos que pensar que la gente no sé, que los 6 millones de votos que pasaron del Frente de Todos a Milei en 4 años fueron porque la gente aprovechó la cuarentena para ponerse al día con Mises y Hayek. Entonces, hay mucho de esto y hay mucho de esta negociación. Bueno, a mí el tipo no me gusta, pero tampoco me gustaban otros y al menos me bajó la inflación. Y en cuanto al nivel de movilización, sí agregaría justamente un punto clave, que fue un tipo de movilización absolutamente desmovilizadora, donde todo tenía que estar reducido justamente a una forma de movilización restringida a lo electoral, y aparte con un componente de desmovilización activa, digamos, irracional, que era la cuestión del malmenorismo, digamos. Acá hay que cuidar esto, hay que cuidar este gobierno corrupto, esta manga de delincuentes, como sea, a lo largo, ¿no?, de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, y esa movilización hacia lo electoral estaba compuesta, digamos, de este nivel de desmovilización y de desorganización, digamos, mayúsculo. Por ejemplo, en Bellas Artes, yo que estuve haciendo la tesis el año pasado y todo eso, y estuve muy, muy presente después de mucho tiempo en la Facultad de Bellas Artes y en el ámbito de la universidad. Cuando nosotros íbamos a la facultad con Julián, ¿cuántas asambleas había por mes? Un montón. A veces teníamos en un mes 3 asambleas. Y eran asambleas por cosas puntuales de la facultad, por cosas de la política nacional, mucho más generales, que afectaban, digamos, de manera general la vida de cualquier persona, por cosas puntuales muy ajenas a la facultad, se hacían cortas, reprimían en Craft, y se hacía un corte y se cortaba la calle en Bellas Artes. La asamblea de música cortaba la calle. Si reprimían una fábrica en un lugar que ni la gente ni sabía dónde estaba. Había una situación de movilización, de organización. A veces eran formas de movilización absolutamente, ¿cómo se puede decir?, institucionalizadas, en un contexto movilizado donde, por ejemplo, las gestiones de la universidad tenían que simular o impostar alguna forma de movilización y que los centros de estudiantes que controlaban pareciera que estuvieran activos. Después estaba, por supuesto, la organización independiente, que por momentos era muy fuerte, y tuvimos un año entero de gobierno de Milei con una agresividad terrible hacia las condiciones de vida de cualquier trabajador y de los estudiantes entre ellos, con todas las excusas para movilizarse, porque acá no había que cuidarle la espalda a nadie, no era un gobierno peronista, entonces tenían que estar todas las organizaciones peronistas o filoperonistas desmovilizando, y no pasó nada. En Bellas Artes no hubo una sola asamblea, y teníamos asambleas por carreras todas las semanas, dependientes entre sí, que cada una se movilizaba, o sea, se movilizaba en la calle, cortaban la calle. Se cortaba la calle, la asamblea de historia del arte. Debían ser como mucho 40 estudiantes en toda la carrera de historia del arte. Así que ahora no hay nada. Ahora no hay nada. Nada. Bueno, Javi, de nada. Igual, eso fue una destrucción de las condiciones de organización política y de movilización. En este caso, bueno, yo lo vi muy fuertemente en el sector estudiantil. Pero eso es, este nivel de desmovilización lo estamos viendo en general. Cristian, yo ahí una cosa digo, ahí lo que hay, obviamente, el proceso de desmovilización previa, después cuesta volver a recuperarlo, pero también hay una cuestión de que, porque si no, siempre le adjudicamos la responsabilidad de la desmovilización a la burocracia. Pero también hay, por abajo, hay amplios sectores que de una u otra manera, y vuelvo a esta idea de las mayorías silenciosas, que, bueno,
que no la ven la de salir a movilizarse. Yo lo veo más, quizás en el lado estudiantil no tengo tanta relación, aunque podemos llegar a ver cómo la izquierda en el último tiempo ha ido perdiendo centros de estudiantes sucesivamente, de quizás el pico 2005, 2010, ha ido perdiendo centros de estudiantes, y eso un poco es un termómetro de las ganas de luchar que hay en el estudiantado. Pero en el movimiento obrero, no pocos dirigentes sindicales, y voy más allá, no solamente dirigentes burócratas, también algún que otro dirigente clasista, ha dicho, puertas afuera o puertas adentro, ¿sabes qué pasa? Si yo llamo a una movilización, la mitad de la base, me pongo en contra de la mitad de la base, porque la mitad de la base votó a Milei y lo sigue bancando. Entonces, digo, es una cuestión de que hay una burocracia que desmoviliza, pero también, guste o no, hay una base que todavía tiene esperanzas en Milei. Entonces se hace muy difícil hoy en día que la movilización se sostenga en el tiempo. A ver, ¿se pueden dar golpes como los de las movilizaciones universitarias? Sí, se pueden dar esas cuestiones, pero ya no se puede sostener como se sostenía antes. Y bueno, y también obviamente está la decisión. En este ámbito, en esta situación, sociedad movilizada y dificultad para movilizar por una cuestión, de falta de gimnasia, está también el componente que afecta a muchas movilizaciones, que es el componente represivo. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, con 20 personas, se cortaba Callao y Corrientes, y por cualquier cosa se cortaba Callao y Corrientes. Ahora llegás con 20 personas del Centro de Estudiantes Filo y Letras y te sacan a patadas. Entonces, bueno, yo entiendo que se dieron un conjunto de cuestiones que, y vuelvo a lo mismo, en tanto y en cuanto las cosas le sigan saliendo bien, la veo difícil poder romperlo. Igual, perdón que me fui un poco de... No pasa nada, no pasa nada. Tengo un montón de preguntas por eso y un montón de comentarios, así que si les parece, segundito. Dale. Hay preguntas para todos. A ver, así que vamos de una cosa a la vez. ¿Qué nos dicen? Bueno, acá nos dicen, Juli, eso es un maní salado, no te lo traes. No, esto es una especie de hoz y martillo de chapita. ¿Qué más? Nos dicen por acá. Ah, bueno, acá el compañero Nico, creo, nos está diciendo que... Vamos a cambiar este programa porque es un horror. Nos está diciendo, no logro entender por qué dicen que le está saliendo bien lo de la economía, esto es un desastre, y de ahí en adelante siguió hablando de este tema. Después la compañera Tati Sol le dijo, le sale bien para los que se la llevan en pala. Yo creo que en realidad a lo que se refiere tanto Cristian como Javier con salir bien es que instalado durante 20 años que el mayor problema en la Argentina es la inflación, ya a un nivel que vos podés explicarle a alguien racionalmente que puede haber inflación y sueldos que corran detrás de la inflación exactamente a la par, y aún así el problema va a ser siempre la inflación, porque ya está instalado que es verdaderamente una cosa, una especie de tortura constante. Instalado eso, el tipo que controla la inflación le está saliendo bien. No importa si en el medio se genera una degradación general de las condiciones de vida. O sea, el problema de la inflación es tan grande en la cabeza, y con justa razón, que hay gente que está dispuesta a aceptar, evidentemente, una degradación general de las condiciones de vida, una eliminación de grandes capas de la clase media, porque está instalado que ese es el problema. En tanto se solucione eso, le va a estar saliendo bien. Sí, más instalado... Por ahí con el paso de los años, perdón, por ahí con el paso del tiempo, digamos, se empiezan a notar tanto las consecuencias o los costos de bajar la inflación por esta vía, que de a poco se empieza a romper esa conciencia, pero de momento es clarísimo eso. Que le salga bien quiere decir que está rompiendo con el gran reclamo que nunca ningún gobierno peronista pudo afrontar en los últimos años, que es el de la inflación. Sí, más que instalado, que alguien haya querido instalar tal o cual cosa, digo, cualquier encuesta de opinión que suele ordenar demandas sociales,
al menos al inicio del mandato de Milei, ponía como mayor problema, mayor preocupación a la inflación. ¿Qué pasa? Esas demandas sociales suelen ser dinámicas. En algún momento se va a suponer que la inflación ya no es un problema y va a aparecer otro problema. Será la inseguridad, será el desempleo. A ver, con Menem pasó lo mismo. Menem, para controlar la inflación, implementó un ajuste que fue durísimo, pero bueno, la gente estaba contenta y que le haya salido bien a Menem el plan de convertibilidad implicaba que, más allá del desempleo creciente, la demanda social en ese momento, se venía de una hiperinflación, era bajar la inflación. Y al tipo le salió bien. Con eso es lo que quiero decir, le está saliendo bien económicamente. Con esto no quiero decir, no, sí, somos Suiza, ni nada por el estilo. No, en términos del objetivo político que se plantea el Milei al subir al gobierno, le está saliendo bien, que es bajar la inflación. Claro. Acá hay un comentario que a Javier no le va a gustar, así que lo voy a poner para Javier. Que lo responda Javier. Fernando dice, la herramienta movilización le hiciste pelota todo el día cortando la 9 de julio con reclamos de la interna política, admitido por los propios líderes de los movimientos sociales. A ver, ponele de nuevo, así lo leer. Sí, qué sé yo, no sé. A ver, también uno está en un... uno cuando milita, a ver, yo he participado en el sector de los derechos humanos, de lo antirrepresivo, de lo sindical, de lo territorial, de lo universitario, o sea, no debe haber causa por la cual no haya cortado una calle. Y uno está en ese momento y está luchando por una demanda específica, en un contexto específico, en un sector específico de la sociedad en el que uno está participando de alguna u otra manera. Y uno no es que está midiendo, qué sé yo, echan compañeros de la línea este, por ejemplo, acá en La Plata, hace un par de años, y salimos, yo en ese momento estaba en la multisectorial por los derechos humanos de Berisso de La Plata y Ensenada, también otro sector que estaba muy movilizado en otro momento y hoy en día prácticamente no existe, y salíamos y cortábamos la calle. Y cortábamos la calle con lo que había. Y a la gente le molestaba, y muchas veces se veía, bueno, un corte medio minoritario, medio que al final no sirvió, o sí sirvió, o sirvió a media, y capaz que fue una derrota, o capaz que fue un triunfo también a medias, lo que sea, pero uno está ahí, y están los compañeros despedidos, y uno va y se moviliza, por ejemplo. Sí. Entonces, uno no... Después, por supuesto, yo no estoy tomando en cuenta después los métodos de movilización y organización de los sectores dirigidos por los partidos burgueses. Obviamente, yo ahí no tengo nada que ver. Después hay sindicatos que están eternamente dirigidos por garcas y que están completamente subordinados a esa política. Bueno, qué sé yo, no sé. Pero desde el punto de vista de la izquierda, y de la izquierda, hablando en términos amplios, más allá de si uno acuerda o no acuerda con las políticas o con las posturas políticas que tenga o lo que sea, lo que se hace es eso. Uno no puede, uno no tiene la bola de cristal para saber primero, cuál va a ser la movilización, la marcha o la cosa que realmente va a congregar a las masas y va a mostrar a la izquierda frente a la sociedad como un polo de organización que apunta a tomar el poder y mejorarle la vida a las personas. Uno va y se moviliza por la demanda que tiene, por el suceso que ocurre en ese momento, y va y ve qué hace con eso. Pero además, a ver, no solamente uno no puede prever esto, sino que hay momentos en los que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No se puede estar todo el tiempo, obviamente es algo importante, no estoy diciendo que no sea importante, pero no se puede estar todo el tiempo pensando en que, bueno, si yo me movilizo por esto, la gente lo va a ver mal, entonces eso a largo plazo va... A ver, en todo caso, lo que hay que mejorar son las formas de movilización, lo que hay que mejorar es la inserción, digamos, de la militancia en los sectores que uno pretende movilizar. Por ejemplo, en el sector docente, en general, la única demanda que suele organizar las movilizaciones es la cuestión salarial. Y por momentos, dentro de los docentes, hay
hay una gran disposición a la movilización. Lo digo porque este es un rubro que me toca de cerca. Y por momentos hay una gran, hasta diría, aversión a la movilización. Una de las demandas que en general, desde los docentes independientes, por ahí no organizados en partidos, y eso que por ahí tiene una participación más lateral en todo esto, no tan orgánica, una de las demandas a los sindicatos clasistas, a las conducciones clasistas, siempre es que, bueno, solo reclaman lo salarial. Y hay un montón de razones por las cuales quisiéramos movilizarnos, por las cuales que quisiéramos discutir. Bueno, son problemas que hay que resolver. Entonces, la mirada crítica, por supuesto, siempre tiene que estar. Yo, esto de pensar, se arruinó se gastó el recurso de la movilización porque las movilizaciones eran minoritarias, porque se molestó a la gente, y bueno, qué sé yo. Sí, puede ser, pero son consecuencias que están más allá un poco del control. Después sí, hay cosas, qué sé yo, errores. Por supuesto que hay errores. Pero no, para mí no se puede tomar eso como parámetro por esto que decía. Uno está en un lugar de militancia. No me estoy poniendo en el rol del militante que va con el panfleto a convencer a los obreros que tienen que unirse a mi partido, porque mi partido es el representante de la revolución internacional, sino al lugar donde uno está ocupando por su lugar social, por su lugar en la cadena de producción, lo que sea. Bueno, uno va ahí y hace lo que puede por movilizarse. En la cuarentena, donde se cuestionaba mucho el tema de la movilización, si era legítimo movilizarse en pandemia. No todas las movilizaciones eran masivas, había movilizaciones muy pequeñas que hasta incluso uno de los cuestionamientos era si ponían en riesgo, en términos represivos, a los compañeros y compañeras que se movilizaban. Recordemos que, a ver, hoy, por supuesto, hay un clima represivo muy fuerte, sobre todo desde lo discursivo, pero este no es el momento más represivo que yo viví. Acuérdense de 2010, 2011, 2012, las patotas, asesinatos de integrantes de comunidades originarias, de militantes sindicales, la cuarentena, decenas y decenas y decenas de detenciones arbitrarias, casos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, todo estructurado alrededor de lo que eran las acciones represivas referidas a el control de la cuarentena. Los casos más resonantes, Facundo Castro. Bueno, para que se hicieran las marchas que se hicieron por Facundo Castro acá en La Plata, de las cuales yo participé en la organización, que fueron enormes, gigantescas, y después se hizo también la marcha contra el gatillo fácil, que recababa, digamos, la lucha por todos los casos en general de gatillo fácil históricos y los actuales, qué sé yo, desde el caso de Luciano Arruga hasta Ariel Valerián, que sufrió una desaparición forzada durante la cuarentena. Bueno, esos momentos de gran movilización, miles de personas en la calle, se construyeron en base a un montón de marchitas que fuimos generando, donde por ahí cortábamos la calle entre 20 personas, 25, reclamando por un pibe que le habían metido un tiro en un barrio. O por una reunión de jóvenes que habían violado la cuarentena haciendo una fiesta y habían sufrido una represión cruenta y un muchacho, por ejemplo, me acuerdo, que estuvimos trabajando con los familiares, había recibido un montón de balazos de goma en el abdomen y estuvo internado un montón de tiempo en una situación delicadísima. Y mientras estaba internado, iban policías a amedrentarlo y a amenazarlo en el hospital. Y cuando hacíamos movilizaciones por esas cosas, bueno, capaz que éramos 15, 20 y cortábamos la calle y capaz que nadie se enteraba por qué era la movilización. Bueno, así se construyeron grandes movilizaciones que tuvieron sus resultados. Entonces, yo tendría más cuidado, y viniendo esto de alguien que no se cansa y ya... O sea, yo siempre trato de moderarme, pero la gente que me rodea sabe que no me canso nunca de bardear a la izquierda por todo, pero me parece que hay que ser un poco más comprensivo en el sentido de que no son disputas que se pueden dar, está con la confrontación con las políticas que toma la izquierda, que nos pueden parecer muy erradas, y a mí en general me parecen muy erradas, no se pueden afrontar desde ese punto de vista tan cabal, sino que se tienen que afrontar justamente
desde la discusión. O sea, hay que también bajar por ahí en ese sentido. Bueno, a ver, acá hay un planteo, me parece erróneo, yo tengo un planteo, hay que ir hacia contradicción y ver cómo se resuelve. No simplemente descartar las cosas, porque también, más allá de que nos parezca que toman las peores decisiones, también son otros compañeros y compañeras que están tratando de hacer algo. Y pueden estar equivocadísimos como podemos estar equivocadísimos nosotros. Pero me parece que la manera justamente es fortalecer los vínculos entre la militancia de izquierda para poder ir a una postura superadora. Si no, estamos cayendo en lo mismo que hacen los partidos que a nosotros nos parece que construyen una mala forma de militancia, que es construir su identidad y su acción política en base a plantear que todo lo que hace cualquiera que no sea de mi partido o de mi opinión, no solo está errado, sino que es contrarrevolucionario, sino que es posmoderno, sino que es pequeño burgués, sino que es todo eso. Entonces estamos en una situación en la que la izquierda no puede avanzar así. Y ahora me enojé. Y ahora me calenté. Me calenté. Cachetazo económico. No, a ver, sí, como corolario, un poco, los tiempos políticos y la respuesta a la sensibilidad del momento evidentemente existe. Pero la realidad es que también, digamos, no, de alguna manera, dejar de movilizarte por las cosas que tenés inmediatamente cerca tampoco va a servir de nada. El hecho mismo de dejar de movilizarte no es la nada. Una cosa. La forma de movilización, con qué discurso va acompañado eso, y tener que tener muy en claro cuál es la sensibilidad en cada momento respecto a la movilización, porque es verdad, en algún momento a la gente le empezaron a hinchar las pelotas a los piquetes y ahora piquetero es sinónimo de zurdo es sinónimo de Cristina, y entonces Beliboni es Máximo Kirchner, y no importa nada, está una nube de estupidez, y es cierto, hay que afrontar que es así a los ojos de la gente, porque si no, no hubiera ganado este energúmeno de mierda. Solo puede ganar un tipo así, en el contexto donde justamente está todo así mezclado, pero eso no, nada de eso quiere decir que abandonar la movilización, sea de la forma que sea, va a ser algo positivo. O sea, ni siquiera, porque una cosa está planteando la alternativa de un cálculo de beneficio. Ahí nadie está diciendo que haya algo más que se pueda hacer que no sea. Bueno, pero sí, me decías, Cristian. No, que yo acuerdo completamente que abandonar la movilización no es el camino para nada. No obstante, entiendo que desde la izquierda, si se quiere, heredera del 2001, donde se dio, por llamarlo así, un clima de época donde, como dice Javi, había represión, pero se trataba de esconder o de meter mucha carpa a la represión de la protesta social. O sea, que costaba caro en términos políticos reprimir una protesta social. Ese esquema cambió radicalmente. Yo entiendo que toda esta situación lo que nos tiene que hacer repensar es un poco cuál es la relación entre cantidad y calidad de las marchas. ¿Qué quiero decir con esto? Y que bueno, nos acostumbramos que con 20 estudiantes de filo y letra podíamos cortar Callao y Corrientes. Y entonces no nos dábamos cuenta que por ahí ese corte no era muy representativo del estudiantado de filosofía y letras. Y bueno, y como teníamos cierta impunidad para mandar los 20 pibes con la bandera y cortar y salíamos en la tele, bueno, se dio esa cultura militante en un contexto donde reprimir a esos 20 pibes no era muy bueno. Bueno, ahora estamos en un contexto donde reprimir a esos 20 pibes le sube puntos en las encuestas a que los reprima. Y entonces entiendo que como izquierda tenemos que ser pillos y empezar a pensar, en vez de cortar una vez por semana Callao y Corrientes con 20 pibes, pensar en movilizaciones más amplias, más grandes, cortar menos veces, pero cuestiones más... repensar la forma de movilizarnos, ¿no? Sí, es totalmente. Es necesario por una cuestión de que cambió radicalmente el clima de época, y si bien antes había mucha represión, era una represión más, digamos, más segmentada
pueblos originarios, en las villas, pero a la protesta social había cierto halo de no las toques, o si las tocas, trata de tocarla lo menos posible y hacerlo con carpa. No obstante, y acá está la cuestión contradictoria, con ese clima de época, durante el kirchnerismo hubo un montón de muertos en protestas sociales, y en este gobierno todavía no hubo ninguno. Pero ahí también, y hay que ver una cuestión importante, está en que también más que nunca hubo movilización en la calle, que hoy en día no hay tanto. Como para tener un dato en la cabeza, del año pasado a del 23 al 24, si no me equivoco, los piquetes cayeron casi a la mitad. Es decir, una caída rotunda de la movilización. La conflictividad laboral es la más baja desde, creo, de hace más de 10 años. Estamos en una situación donde, si bien la conflictividad social sigue estando, porque obviamente hay historia, hay lucha de clases, pero es de la más baja que registrada en el último tiempo. Pero en ese contexto, las pocas movilizaciones que hay que pueden llegar a reprimir, las reprimen. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, no reprimen la movilización universitaria, pero donde haces una movilización con 300, 400 personas, te cagan a palazos. Entonces, bueno, es una situación que como izquierda tenemos que repensar las formas de movilización social urgente. No, es muy seguro, necesario. Seguro. Porque además también una cosa que siempre apareció como una... Yo siento que hoy más que nunca está viva esta cosa que siempre fue un reclamo contra las formas tradicionales de movilización, de que de alguna forma se siente que, por más que no sea así, digamos, se percibe como afectando más al resto de la ciudadanía que al garca en cuestión que te está cagando desde Olivos. Y nada, pareciera que nunca termina de configurarse una respuesta en ese sentido, digamos. Comparte un par de comentarios más. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Dice acá el compañero Willoughby Kipling. Dice, a mí me sorprendió la cantidad de tacheros y remiseros que están bastante enojados con la derecha y que les tirás un discurso medio zurdo en relación a lo público, compran fuerte, onda R&R. Puede ser. También hay un... Yo esto lo... Hola. ¿Desaparecí? ¿Aparecí? ¿Qué pasó? Yo te escucho. Yo te veo y te escucho. Ah, no sé, se había desaparecido. No, esto yo creo que se lo pregunté alguna vez que estuvo con nosotros en el canal a Marcelo Ramal, digamos. Si no había un cierto abandono por ahí, o si no se había construido una tradición que excluía del discurso las perspectivas de una sociedad estable y ordenada. Y la respuesta de Ramal fue, bueno, nosotros somos hippies, nosotros somos sucios, bueno, qué sé yo, creo que fue una salida un poco que por ahí no respondía a lo que yo, o sea, que creo que entendió lo que le quise responder y lo que le quise preguntar y no me quiso responder. Pero sí, evidentemente sí. Después, ¿qué más? Bueno, si leemos 2 o 3 comentarios más y creo que ya estaríamos. Una preguntita para vos, Cristian. Ya empezaron a caer los espectadores. Cristian, nos preguntan si trabajás en algún instituto o lugar donde puedas subas tus artículos o tus trabajos para poder verlos. Tengo el blog. Yo trabajo en la universidad, soy investigador en la universidad, pero bueno, como no hay investigación rentada, no hay institutos rentados, por lo tanto las investigaciones, bueno, suelen ser particulares. Está en el blog. Este año espero, bueno, hace poco se publicó mi nuevo libro, que esperemos prontamente poder presentarlo en Capital. Y está ya disponibilidad de descarga en mi blog, básicamente, o si no, en redes sociales. Hoy antes de empezar hablábamos con Javier. Yo tengo Instagram, tengo X, pero bueno, mi red social es Facebook, tengo 43 años. Ahí síganme, o en mi blog están todas las cosas subidas. ¿El blog cómo es, Cristian Caracoche?
Cristian el blog Caracoche está en la descripción, ¿eh? Está en la descripción creo del video. que es WordPress. Si googlean Cristian Caracoche WordPress, le va a aparecer. Y ahí está subido, bueno, los 2 libros, artículos, entrevistas, todo lo que va saliendo. Tenemos 2 preguntas más rapiditas para vos, Cristian, rápidas. La primera es, nos pregunta el amigo Gaby, si no hay acuerdo con el FMI y el gobierno tiene chances de llegar a octubre sin un salto cambiario? Yo entiendo que sí. Incluso si no hay acuerdo. De hecho, yo entiendo que por cómo viene la cosa, y de nuevo, todo esto es recontra vertiginoso y puede cambiar de hoy para mañana, pero lo más probable hoy en día en el mundillo economista que se habla es hacer un acuerdo por debajo del escritorio de acá hasta las elecciones con el FMI, un acuerdo tácito de, bueno, no innovemos hasta las elecciones y después de las elecciones sí nos sentamos y hacemos un acuerdo de largo plazo, ya pensando en una unificación cambiaria y por consecuencia una devaluación. Pero bueno, todo parece indicar que el gobierno de acá a las elecciones no quiere devaluar, todo parece indicar que el FMI se está planteando como, bueno, si llegás, llegás, y después de las elecciones hablamos, y después se viene la cosa. Ojo, esto lo digo, puede darse un salto cambiario ante las elecciones, sea porque aparezca otro cisne negro, porque no le alcancen los dólares, por lo que sea. Pero todo parece indicar que, bueno, van a llegar de una u otra manera a las elecciones y después sí se van a sentar con el FMI a negociar un acuerdo de largo plazo. Otra preguntita para vos. Pregunta para Cristian, dice el amigo Exagerardo Hutchinson. ¿Qué onda la UIA en general con respecto a Milei? Bien, yo lo que estoy viendo, Chivo, mi último libro es sobre la Unión Industrial, entiendo que por eso Gerardo hace esta pregunta. Yo lo que estoy viendo ahora, mi libro es sobre la Unión Industrial en la postconvertibilidad, pero ahora estoy investigando la Unión Industrial en la convertibilidad. Y yo lo que estoy viendo ahora es como un paralelo muy fuerte con lo que fue la acción política de la Unión Industrial en los años de Menem. Básicamente, ¿cuál era la lógica política? La Unión Industrial está incómoda en términos particulares con la apertura comercial y con el tipo de cambio bajo, que son 2 cosas que pasaron en los 90 y que están pasando en este momento. Básicamente porque apertura comercial y tipo de cambio bajo implica entrada de productos manufacturados de China, de Brasil, entrada y obviamente competencia. Y eso genera un problema para la reproducción de la burguesía industrial. No obstante, más allá de estar incómodo con esa cuestión particular del esquema que afecta particularmente a la industria, hay 2 elementos que son muy importantes para la Unión Industrial. Por un lado, están frente a un gobierno que, salvando toda la distancia a lo que dijimos hace un rato, le están saliendo las cosas más o menos bien y por consecuencia está fuerte políticamente y siempre tiene costos muy grandes criticar o salirle con los tapones de punta a un gobierno que está fuerte políticamente y a su vez está frente a un gobierno que, guste o no, más allá de que en términos particulares a la Unión Industrial le afecta apertura comercial y tipo de cambio bajo, le está dando a la burguesía de conjunto la promesa, vamos a decir parte promesa y parte realidad, de cierta estabilización del ámbito de acumulación. ¿Con esto qué quiero decir? A ver, como resumen. La Unión Industrial está en una situación donde se enfrenta tiene enfrente a un gobierno fuerte que cuesta criticarlo, cuesta en términos políticos criticar a un gobierno fuerte, tiene enfrente a un gobierno que le está cumpliendo algunas de sus demandas, básicamente estabilidad macroeconómica, y también tiene enfrente un gobierno que en términos particulares los está afectando con el esquema macroeconómico, los está afectando negativamente con tipo de cambio bajo y apertura comercial. ¿Eso qué hace? Por ahora está haciendo lo mismo que hicieron en los 90. Estas 4 cuestiones pasaron en los 90 y pasaron ahora.
¿Qué implica eso en términos de acción política de la Unión Industrial? Que la Unión Industrial patalea, pero no saca los pies del plato. ¿Qué quiero decir con esto? Reclama, pide mejoras de competitividad, pide mejoras impositivas, pero no está pidiendo abiertamente una devaluación. ¿Por qué? Porque justamente estaría poniendo en cuestión al gobierno con popularidad y a la estabilidad que le está brindando ese gobierno, ni tampoco está pidiendo un recambio de gobierno, no está queriendo patear el tablero. Pero dentro de ese esquema, lo que hay es un pataleo, pero dentro del esquema, sin sacar los pies del plato. Y en ese marco yo había leído ahí que hablaban del MINI y el MIA. Bueno, dentro de ese marco se encuentra el MIN, para que lo sepan, el Movimiento Industrial Nacional, y el MIA es el Movimiento Industrial Argentino. Son dos ramas internas de la misma Unión Industrial. El MIN históricamente es más nacionalista proteccionista, el MIA es más aperturista, más liberal, pero estamos hablando de que uno es un gris más claro y otro es un gris más oscuro, pero dentro de la misma tonalidad de grises. ¿Qué quiero decir? De nuevo, sin sacar los pies del plato, el MIN hace un par más de reclamos que el MIA, pero los dos de una u otra manera, ninguno está sacando los pies del plato, pueden ponerse a discutir, pueden reclamar, pueden salir con alguna que otra declaración fuerte hacia el gobierno, pero no rompen relaciones con el gobierno, eso sin lugar a dudas, al menos por ahora, mientras las cosas no se le desbanden a Milei, y mientras que el gobierno no pierda esta fortaleza política y mientras que el gobierno no pierda mal hoy en la estabilidad macroeconómica que está sosteniendo con alfileres, van a seguir haciendo eso, van a patalear pero sin sacar los pies del plato. Ok, bueno, creo que por hoy hemos cubierto un poco el temita. Como para contarles cómo terminó la historia. Y para cerrar un poco esto. Lo que dio un poco por cerrado todo el escándalo cripto, creo yo, a mi entender, fue ayer o anteayer, el intento de conformación de una comisión investigadora en el Senado. Se habló mucho de juicio político, se habló de todo tipo de recursos, pero finalmente se votó, se votó poner a consideración la creación de una comisión investigadora en el Senado, que fue impulsada y a la vez obstaculizada por los radicales. Esa gran malformación de la política nacional. De hecho, creo que, si no me equivoco, el mismo legislador, el mismo senador que puso la propuesta, votó en contra. ¿Sí? Porque todo es una joda. Entonces, la voluntad explícita de no hacer nada, al menos desde esa vía institucional, el ciclo mismo de las noticias, lo que comentábamos antes con la visita de Milei a Musk, ahora con la cumbre esta de los tarados sin amor, estos conservadores. El hecho de que la comisión de juicio político esté presidida por un pagano, que es libertaria, que yo no entiendo bien si eso es no me queda claro si eso es una tradición, así como el presidente de la Cámara de Diputados es del mismo partido que el Poder Ejecutivo. No entiendo si esta idea de que quien preside la comisión de juicio político sea oficialista, me parece delirante, pero bueno, es así que el juicio político tampoco creo que avance por ese lado. Todo esto nos muestra que no se va a avanzar en casi ninguna vía institucional, al menos hasta el comienzo de las sesiones ordinarias, y todo indica, como estuvimos hablando todo este tiempo, que aún así no va a pasar un carajo. Nos queda igual, por fuera de cualquier lectura más en términos políticos que podamos hacer, nos queda una reflexión, ¿no? Que es, nosotros sabemos que siempre hay libertarios mirando, de hecho había 2 o 3 acá, había una que nos dijo no los mira nadie, pero ella está acá mirándonos, así que no entiendo bien. Ustedes saben, porque lo vimos convencerse en tiempo real de que al presidente lo habían hackeado, los vimos tratar de convencerse en tiempo real de albergar la esperanza de que esto fue un error externo, los vimos rápidamente echarle la culpa al entorno del presidente, como si un hombre de 50 y pico de años que está ejerciendo la presidencia de la nación fuera un chico con necesidades especiales y no alguien que tiene que estar en la cumbre de su performance mental.
a medida que iban apareciendo distintas fisuras en el discurso, los vimos agarrarse a cualquier clavo ardiendo con tal, o sea, estupideces. El presidente no tiene la tilde gris, por ahí nos estamos acordando mal. Sin el tilde gris no es de verdad el presidente en Twitter, que igual con tilde gris tuiteó como un ciudadano. Entienden que desde el momento cero están obligados a admitir una de dos conclusiones problemáticas. Esto fue un error no forzado. La mejor posición para ustedes es alegar un desconocimiento del presidente, es decir, están admitiendo que el presidente es un pelotudo. Y nosotros lo sabemos de siempre, la mayoría de ustedes lo saben, la gente que nos mira lo sabe, pero ahora lo saben ustedes. Ahora ustedes saben que todos sabemos que ustedes saben que cuando ustedes se juntan todos y se miran entre ustedes, saben que su presidente es un pelotudo o un hijo de puta. Ustedes saben que todos sabemos que ustedes saben que su presidente es un pelotudo o un hijo de puta. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Cómo se miran a los ojos después de eso? Queremos agradecerle a los 30, 40 suscriptores que nos miraron hasta acá y a todos los que están, creo que hay unas 150 personas. Les damos gracias a todos. Pongan like, suscríbanse, háganse miembros del canal, denos plata, por favor. Así podemos. No sé qué te escuchas, Javi. Así invierten en Libra. Así invertimos en Libra, así ponemos escenografía, así podemos diferenciar los distintos ciclos. Vamos a sacar una criptomoneda que se llama la Engels. Sí, así que podemos nombrar, si querés, rapidito a los miembros del canal, que nunca lo hicimos, pero por ahí está bueno, ¿no? ¿Lo tenés ahí? Porque yo no lo veo acá. Sí. Elías Reyes, Marianela, hola Marianela, ¿cómo andás? Augusto Baño Aba, Germán, Farruguela, Macu, Germán, hola Germán. ¿Quién es? No sé quién es. No, un amigo. Ah, bueno, genial, hola Germán. Lucio Martínez, Bru, Alan, Axel o Gapku, no sé. Nahuel Toro, Francisco José, E4DP, no sé quién será, también gracias. Uli Galíndez, Micaela Luján, RFF, Tomás Ashi será por el personaje de LOL, supongo, no sé. Tati Sol Gómez, Champi, Praxis Yoruba, muy buen nombre. Carlos Corach, siempre presente. Ariel Anavitarte. Pablo Sirmi, también siempre presente, acompañándonos. Se me fue acá, ahí está. La barra está, no sé por qué se vuelve para arriba. Ahí está. ¿Por dónde iba? Santiago Tanco, Dernurio, también está hace mucho tiempo con nosotros. Estos, los que estoy nombrando ahora, ya llevan bastante tiempo acompañándonos. Faltan un par. Santiago Tanco, dije Dernurio, F. Human, Martín Urtasun, mi amigo el sociólogo, que siempre me ayuda a pensar cosas y a sentir que no entiendo nada de nada. Se mueve esto y no puedo leer. Federico Otero, Luis Coita Civit, Gerardo Hutchins, el amigo Gerualdo Merualdo Hutchinson Baronespierre, y falta alguien que se llama Traverso, que supongo que no es Enzo Traverso, sino alguien que tiene su mismo apellido. Así que gracias por hacerse miembros del canal. Nos ayudan con esto porque, bueno, nosotros trabajamos de otras cosas. Y nos ayudan, por ejemplo, a pagar este programa que estamos usando para transmitir esto, que funciona para la mierda. Así que vamos a ver de invertir mejor el dinero de ustedes. Y si no, ya saben, como dije Milei, si le erraste, problema tuyo. Sí. Y bueno, así que acá nos dicen, vamos a seguir fracasando tranquilos. Por supuesto. El día que no fracasemos, vos te vas a tener que exiliar. No vamos. Chao. Adiós.